Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad se verán los circuitos de primer orden, pero cuando a estos se les conecta súbitamente una fuente de poder. Esta puede ser de corriente o de tensión. La respuesta que se obtiene de estos circuitos se les llama respuesta escalón. Así que antes de empezar con el análisis de los circuitos se verá brevemente qué es un escalón. Las tres funciones singulares de uso común son el impulso unitario, el escalón unitario y la rampa unitaria. El escalón unitario es una función donde para valores negativos de t, el escalón tiene una magnitud de 0, mientras que cuando t es positivo, el valor del escalón es de 1. Vale notar que el cambio desde 0 a 1 es un cambio instantáneo. De esta forma, la señal escalón es una manera muy útil de representar un switch en un circuito. Teniendo esto en cuenta, la conexión súbita de la fuente con el circuito será debido a una señal de tensión o corriente, que tenga la forma de un escalón. Vamos primero por la respuesta al escalón de un circuito RC. El objetivo es obtener la tensión del capacitor como la respuesta del circuito. Se supondrá un capacitor con carga inicial V0, aunque esto no es estrictamente necesario ante la respuesta escalón. El capacitor también podría estar descargado. Ahora sabemos del capacitor que este se opone a los cambios bruscos de tensión, por lo que al conectar la fuente de tensión al circuito, el valor de la tensión en el capacitor que tenía almacenado previamente no cambiará. Así, la tensión en el capacitor justo antes de la conexión de la fuente y la tensión en el capacitor justo después de conectar la fuente de tensión son iguales. Empezaremos el análisis haciendo una ecuación en el nodo. La ecuación nos quedará como la corriente del capacitor más la corriente en la resistencia es igual a 0. Pero sabemos que la corriente del capacitor es la capacitancia por la derivada de la tensión en el tiempo. Ahora, en el caso de la corriente por la resistencia será una diferencia de potencial entre la tensión que tiene el capacitor y la tensión de la fuente, quedándonos como el voltaje del capacitor menos el voltaje de la fuente partido de la resistencia. Despejando y considerando la ecuación para tiempos mayores a 0, tenemos que la tensión en el capacitor ante el escalón tiene una forma exponencial creciente. Si la tensión en la fuente es mayor que la carga inicial en el capacitor se cargará hasta que tenga la tensión de la fuente. Ahora, si la carga inicial en el capacitor es de 0, la ecuación se reduce. De esta forma, el capacitor se cargará pero desde la descarga total. La corriente del capacitor se obtiene derivando la respuesta al escalón en el tiempo. De esta forma obtendremos la ecuación de la corriente. Para no tener que realizar la resolución de la ecuación diferencial anterior, existen dos métodos sistemáticos para encontrar la respuesta al escalón de un circuito RC y RL. El primer método consiste en separar la respuesta del circuito en respuesta natural y respuesta forzada. Bn es la respuesta natural, la cual depende solamente de las condiciones iniciales del capacitor y la resistencia. Y V sub f es la respuesta forzada, la cual es generada al poner una fuente de tensión como fuente externa. El segundo método consiste en separar la respuesta completa en una respuesta transitoria y respuesta en estado estable. V sub t es la respuesta transitoria, la cual es la respuesta temporal del circuito, y esta se extinguirá con el tiempo. V sub s es la respuesta de estado estable, la cual señala el comportamiento del circuito mucho tiempo después de aplicar una excitación externa. La primera forma de verlo es desde el punto de vista de las fuentes de la respuesta, mientras que la segunda forma ve la respuesta del circuito desde el punto de vista de la permanencia de la respuesta. Para el circuito RL, la respuesta completa se consigue utilizando un análisis similar. Lo primero que se hará será un LKB en el circuito en serie, pero sabemos que la tensión en la resistencia es R por I, y que la tensión del inductor es la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente en el tiempo. Sustituyendo y reordenando la ecuación nos queda como una ecuación diferencial de primer orden, la cual al ser resuelta nos entrega una función exponencial creciente. Como pasó con el capacitor en el circuito RC, sabemos del inductor que este se opone a los cambios bruscos de corriente, por lo que al conectar la fuente al circuito, el valor de la corriente en el inductor que tenía almacenado previamente no cambia. Así, la corriente en el inductor justo antes de la conexión de la fuente y la corriente en el inductor justo después de conectar la fuente son iguales. La respuesta completa del circuito RL, al igual que en el circuito RC con fuente, se puede dividir en respuesta transitoria y respuesta en estado estable.